Es Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El título del mensaje, hermanos, es El adversario, y luego una pregunta: ¿de quién? El adversario, ¿de quién? El adversario, ¿de quién? Satanás, hermanos, es el adversario. Como nos dice aquí la Escritura, él era el querubín grande protector, así era su título. Su nombre era Lucifer o Luzbel, que quiere decir portador de luz. Y Lucifer, hermanos, cayó, según lo que leímos aquí en Ezequiel 28, y también en Isaías capítulo 14, verso 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás vino a ser... Lucifer más bien vino a ser Satanás. Lucifer quiere decir, como dije, portador de luz, pero Satanás significa el adversario. En Mateo 25, 41, hermanos, nos dice la Escritura que se preparó lugar para su destino final. Si van conmigo ahí, Mateo capítulo 25 y el verso 41. Dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, Dios preparó el infierno y el lago de fuego, más adelante vamos a ver eso, pero preparó ese lugar llamado infierno para Satanás y sus ángeles. No lo preparó nunca para el ser humano, no fue preparado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, el ser humano, que rehúsa la salvación del Señor Jesucristo, que rechaza la cruz del Calvario, que no recibe a Cristo en su corazón, su destino también será en ese infierno y más tarde en el lago de fuego. Lugar que no fue preparado, como dije, para el ser humano, sino para Satanás y sus demonios. Muchos hoy en día no creen en el infierno, dicen: bueno, eso son espantar con el petate del muerto, y no es cierto, y nadie ha estado, y nadie ha ido. Sin embargo, la Escritura habla claramente del infierno. Y por eso tenemos a Jesucristo, que su nombre, Jesús, significa Salvador.
porque Él viene a salvarnos de algo que nosotros no sabemos, de algo que pensamos que estamos seguros y que morimos y que después de la muerte va a haber un juicio y depende de lo bueno que hayamos sido en la tierra, pues se va a poner en una balanza nuestros pecados y nuestras buenas cosas, virtudes y obras, y depende de lo que pese más, pues vamos a entrar a la gloria del Señor o no. Ese es el criterio general de mucha gente. Sin embargo, la Biblia nos dice que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Entonces, una persona que no ha recibido a Cristo ya está condenada. Y por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para ser Salvador, para rescatarte de ese destino que toda persona tiene a menos que reciba a Jesucristo. Entonces, ese infierno no fue preparado para el hombre, pero el hombre va a ir ahí, el ser humano va allí a menos que se arrepienta y reciba a Jesucristo como Salvador. Ese lugar es destinado, como dije, para Lucifer, para Satanás. Y este ser, hermanos, creado por Dios, no fue creado con pecado. Él fue creado como el querubín grande protector, el portador de luz, Lucifer, y era uno de los seres más cercanos a Dios. Sin embargo, un día, a causa de su rebelión, será echado al lago de fuego. Primeramente al infierno, después al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Mientras tanto, hermanos, mientras eso sucede, su misión de este adversario es causar todo el daño que pueda a Dios. Todo el daño que pueda, pero a Dios. Sí, Satanás, hermanos, es el adversario de Dios. A veces pensamos es nuestro adversario y en forma secundaria sí lo es, pero primariamente Él es adversario de Dios. Por eso el título, ¿el adversario de quién? Y la respuesta es el adversario de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él sabe, hermanos, que lo que Dios más desea de ti y de mí es que hagamos su voluntad de Dios y que vivamos para adorarle y honrarle solamente a Él, a nuestro Dios. Así que Satanás hace lo imposible para que tú hagas lo que tú quieres en lugar de hacer lo que Dios quiere. Satanás, hermanos, no desea decidir en tu vida. Hay gente que dice, no, es que Satanás, ¿verdad?, es el que me indujo a eso y me hizo esto y me hizo hacer esto y aquello. No, Satanás no desea decidir en tu vida. Él no desea decidir qué música escuchas. Él no desea decidir de qué forma te vistes, qué lugares frecuentas, qué amistades tienes, qué películas ves, qué sitios en internet entras. Él no quiere decidir esas cosas. Él quiere que tú decidas, que tú tomes esa decisión. ¿Sí? Él no está interesado en tomar una decisión por ti, pero Él sí quiere que tú decidas. Y escuchen esto, hermanos, Él quiere que hagas bien. Podría sonar extraño, pero Satanás quiere que tú hagas bien. Sí, Él viene y te dice, quiero que hagas bien. Él no viene y te dice, quiero que hagas mal, sino quiero que hagas bien. Pero quiero que tú decidas, que tú lo decidas. Porque Él sabe, hermanos, que sin la dirección de Dios es muy fácil extraviarnos. Y cuando nos extraviamos, eso hiere a Dios. Eso hiere a nuestro Señor. Proverbios capítulo 14, verso 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece justo, derecho,
que no va a tener ningún problema, que no es un camino malo. Pero la Biblia dice, su fin es camino de muerte. Así que en realidad, hermanos, a Satanás no le importa qué voluntad nuestra hagamos, con tal que no sea la voluntad de Dios. A él le tiene sin cuidado qué dirección toma tu vida, mientras no tome la dirección de Dios. Sí, él está detrás de Dios, hermanos, no detrás de ti. Y sabe que la mejor manera de herir a Dios es a través de ti. Entonces, te da por tu lado y te dice, haz lo que quieras, toma las decisiones que tú quieras, menos la decisión de honrar a Dios o de pedirle dirección a Dios. En el jardín del Edén, hermanos, Satanás, a través de la serpiente, le dice a Eva, quiero que hagas bien. O estaba buscando su bien, ¿verdad? Le dice, si tomas del fruto, vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Le estaba ofreciendo un bien. Trataba de que Eva hiciera el bien, pero que ella decidiera qué era el bien. Que ella tomara la decisión. Y la mayoría de la gente, hermanos, desea hacer el bien, pero acaban haciendo el mal porque deciden ellos mismos qué es el bien. Ellos mismos toman la decisión. No sabemos distinguir. En la oración de Romanos 8:26, si van a ir conmigo, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 26, cuando oramos, la Escritura dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y luego, ¿qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces ni siquiera en la oración podemos confiar en nosotros mismos, porque estamos pidiendo por algo a veces, y para nosotros es lo justo, es lo bueno, es lo que nos conviene, es lo que conviene a la familia. Pensamos que está dentro de la voluntad de Dios, pero no le preguntamos a Dios. Y la Escritura dice que hemos de pedir como conviene, no como nos conviene a nosotros, sino como conviene al reino de los cielos. Y ahí dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quizá hay veces que usted está pidiendo, Señor, dame este trabajo. Mira, se ve bien y este trabajo se ve, ¿verdad?, bueno y justo y me van a pagar suficiente y cuánta cosa. Y el Espíritu Santo está diciéndole a Dios, no le des nada. No es, ¿verdad? Hay un problema en eso. Y más adelante se va a encontrar con ello. Y uno sigue insistiendo y el Espíritu dice, no, pero no se lo dé, Señor. El Espíritu sabe lo que es mejor para nosotros. Isaías capítulo 55, vamos ahí. Isaías 55. Y verso 9. Dice la Escritura, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, el camino de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Nosotros pensamos a un nivel terrenal y a veces pensamos, esto me conviene, esto está bien, esto se ve bien, pero los pensamientos de Dios son más altos. Él dice, no te conviene eso. Y si no buscamos su dirección, entonces estamos perdidos en él. Si confiamos nada más en la vista nuestra y en la intuición nuestra y en lo que nosotros, la experiencia que podamos tener, estamos perdidos. Primera de Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Una persona puede decir, no, es que yo sé, yo tengo experiencia, yo conozco, yo sé todo este asunto,
yo sé cómo manejar mi vida, yo sé cómo hacer esto, aquello. La Escritura dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Sin la dirección y la voluntad de Dios, hermanos, no sabemos qué conviene, no sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y Satanás nos dice, yo estoy contigo, yo estoy de tu parte, estoy a tu favor, deseo que hagas bien. Pero como le dijo a Eva, tú toma la decisión, tú toma la decisión. Uno de los más trágicos tiempos, hermanos, en la vida del pueblo de Israel fue en el período de los jueces. La característica de ese período, de ese tiempo, nos dice la Biblia, es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, por ejemplo, versículo 6. Jueces 17, 6, dice, porque las hijas de Manasés, estoy en Josué, es el siguiente libro, Jueces 17. Muy bien, Jueces 17, verso 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De ahí nos vamos al capítulo 21 de ese mismo libro. Déjenme ver, 21 y verso 25. 21-25 de Jueces dice, en estos días no había rey en Israel. Y otra vez la frase, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, nos dice, cada uno hacía el bien. Ahora, noten, hermanos, no decidían hacer el mal. No dice que estaban haciendo el mal. Decidían hacer el bien, pero en sus propios ojos. Lo que bien les parecía. Lo que bien les parecía. Conforme a sus concupiscencias, conforme a su punto de vista, a su experiencia, a su educación, pero sus decisiones de ellos. Satanás quiere que hagas el bien, pero que tú decidas qué es ese bien. Sí, Satanás va contra Dios, no contra ti. Se rebeló contra Dios, odia a Dios. Y él dice, haz el bien, pero haz lo que tú pienses que es el bien. Satanás, hermanos, ama las frases como, yo no veo nada de malo en eso. ¿Las ha usado usted o las ha escuchado de otra gente? Cuando una persona, ¿verdad?, se le dice, oye, esto está mal para con Dios. Dios no aprueba eso, y la persona dice, yo no veo nada malo. Yo no veo nada malo en que se apruebe la marihuana. No veo nada de malo en que este asunto de transgénero esté cundiendo. Bueno, es tiempos modernos. Yo no veo nada de malo en que una mujer se vista como un hombre como una mujer. No veo nada de malo en esto, en aquello, en lo demás. Hermanos, no necesitas tú verlo, o no importa el punto de vista tuyo, con que Dios lo vea y lo diga que es malo, entonces con eso basta. Cuando la Escritura nos dice el punto de vista de Dios y lo que Dios piensa de X práctica o de X cosa y dice eso es pecado, eso debe bastar para nosotros. No estar pensando en, a mí no me parece, malo o bueno. Israel, hermanos, por ejemplo, fue enviado 70 años a cautiverio en Babilonia. Y ahí estuvieron 70 años. Sirvieron como esclavos. Estuvieron en servidumbre en aquel lugar. La historia que vimos con los niños ahorita de Mardoqueo y eso es tomada en ese tiempo, cuando eran siervos en aquel lugar. ¿Qué es lo que hicieron para merecer ese cautiverio en Babilonia? ¿Qué hicieron los israelitas? Dice, hermanos, en Isaías 53:6, porque Isaías fue un predicador a esta gente antes de que fueran al exilio.
Y en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó, dice, por su camino. Noten, no dice que se apartaron por el camino de Satanás. Dice que se apartaron cada uno por su camino, tomando sus propias decisiones, haciendo lo que cada uno quería hacer. Y no tienes derecho a hacer lo que quieras con tu vida. Pero dirán algunos: pero es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. No, no es así. Primeramente, aun cuando no has recibido a Cristo, eres una criatura de Dios, porque Dios te creó. Él es tu creador, y como creador tiene autoridad sobre ti, para que no hagas lo que tú quieres, sino lo que Él desea. Y en segundo lugar, si has recibido a Cristo, entonces eres, además de criatura de Dios, eres hijo de Dios, porque fuiste comprado por precio, dice la Escritura, el precio de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que ninguna persona tiene derecho a hacer de su vida lo que le dé su gana. Tiene un creador, tiene alguien que ha dictado las leyes de este mundo y que también tiene las leyes espirituales y morales para cada persona. Lo que sucede es que nos dio libre albedrío, y entonces en ese libre albedrío cada uno hace lo que le da su gana y no le da el reconocimiento a ese creador o a ese salvador. No importa que tu deseo sea hacer algo bueno de tu vida. Sí, lo que importa es si es la voluntad de Dios. Satanás vino a Jesús cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, recuerdan, allá en Mateo capítulo 4, y viene y le presenta algunas tentaciones. La primera que le dice Satanás al Señor Jesucristo, le dice: ven y bebe licor conmigo. No. ¿Le dijo eso? No. Le dijo: manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Mateo capítulo 4. No había nada malo en ello. Satanás no estaba tentando a Jesús a hacer una cosa mala, a beber licor o a hacer una cosa mala. No, le estaba tentando a hacer una cosa buena. Convertir una piedra en pan, pues no tenía nada de malo, es algo bueno, pero el detalle era que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y por eso no importa que tú quieras hacer algo bueno con tu vida y tú digas: bueno, yo no quiero hacer cosas malas, no voy a ser secuestrador, asesino, ladrón, yo quiero tener una buena vida y hacer una buena vida, nada más no quiero sujetarme a Dios. Bueno, eso es lo malo. Aunque quieras tener una buena vida, sin embargo, no estás sujetándote al Creador y al Salvador. Satanás no tiene agenda para ti. Sí, a él no le importa que tú hagas mientras no hagas la voluntad de Dios. Puedes tener una vida limpia, libre de vicios, ser fiel en tu matrimonio, asistir cada domingo inclusive a la iglesia, sentirte complacido con tu propia vida, pero Dios no te puso aquí para sentirte complacido con tu vida, sino para que busques su dirección y hagas su voluntad. Ese es el propósito del ser humano. Y ese es el problema con muchos matrimonios hoy en día. Es que no soy feliz en este matrimonio ya más. Es que no me siento a gusto. No estoy recibiendo el amor que merezco. Primariamente, hermanos, el matrimonio es para hacer su voluntad de Dios y no la nuestra. El matrimonio sirve para reflejar a través del matrimonio la relación de Cristo y la iglesia, como lo compara ya en el libro de Filipenses, de fidelidad, de tolerancia, de permanencia. Eso es lo que quiere reflejar el Señor Jesucristo a través de un matrimonio cristiano.
No es fácil todo el tiempo porque tenemos nuestra vieja naturaleza todavía y tenemos nuestros problemas. Criar hijos, hermanos, no siempre es grato. O algún papá que me diga aquí, alguna mamá que no, fue las mil maravillas, no hubo ningún problema. Cambien un pañal a ver si no es problema, ¿verdad? Es problemático. Y luego cuando los hijos se rebelan y crecen, y disciplinarlos y cuanta cosa, no es grato todo el tiempo, no es un lecho de rosas. Vida matrimonial no siempre es grato tampoco. Tiene sus pleitos y a veces son graves y a veces, ¿verdad? Uno quiere salir corriendo. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos habla de permanecer en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque refleja primariamente el matrimonio el hacer la voluntad de Dios, la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y una persona que nada más quiere ser feliz y que todo vaya bien, y si esta esposa no me hace feliz, pues me busco otra. O si este esposo no satisface mi vida, pues busco otro. Ese no es el matrimonio cristiano. Cuando abandonas, entonces estás haciendo tu propia voluntad y no la de Dios. Y terminas haciendo lo que Satanás desea, herir a Dios. Ciertamente una persona que lo hace por ignorancia y aún con conocimiento, cuando se arrepiente, el Señor le perdona, le restaura, le da otra oportunidad. Sin embargo, no es la voluntad perfecta de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. Satanás sí no tiene otra vez un plan para tu vida. A él no le importa lo que tú hagas mientras no decidas hacer la voluntad de Dios. Satanás dice, yo no soy tu adversario. Satanás te dice, yo estoy contigo, estoy por ti, estoy de tu parte. Deseo que tú estés en control. Nos dice, tú eres el amo, escoge lo que tú deseas. No quiero que seas esclavo de nadie, quiero que estés a cargo de tu propia vida, que hagas lo que tú decidas, que seas el arquitecto de tu propio destino. Eso es lo que Satanás nos dice y le dice a la humanidad. Pero Proverbios capítulo 3, verso 5, en la Escritura, nuestro Dios nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Se fijan? Dice, fíate de Jehová. No de ti, no de tu experiencia, no de tus conocimientos, no de tu capacidad, no de tu poder de decisión, sino dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Luego dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo quiere decir, dale parte en todos tus caminos. Me ofrecieron un trabajo, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Debo hacerlo? ¿Debo aceptarlo? Dame paz en mi corazón si esa es tu voluntad. O pon obstáculos si no es la voluntad tuya. Y el Señor nos va dirigiendo en ello. Nos va guiando en ello. Cuando lo reconocemos. Cuando decimos, pues, no, yo con mi experiencia, yo creo que esto ¿verdad? Me va a ayudar y no necesito pedirle consejo a nadie, ni a Dios, ni a ninguna persona. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, entonces Él dice, cuidado, no por ahí no vayas, ¿verdad? Y pone obstáculos y nos quita la paz. Muchas veces la señal de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que nos va guiando a hacer su voluntad. La Escritura obviamente también. Una joven que conoce a un hombre, a un muchacho o muchacha, y que esta persona no es creyente, no ha recibido a Cristo como su Salvador, y el otro sí es creyente,
Pues la Escritura claramente dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí no hay ni siquiera que orar al Señor. No, la muchacha no tiene que decir, Señor, si Él es, dame paz y abre el camino. No tiene que orar, Dios no responde esa oración. ¿Por qué? Porque ya dijo en su Escritura cuál es su voluntad. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, reconocerle en todos nuestros caminos, dice, Él enderezará tus veredas. Él nos dice, por ahí no, vente por acá. Y ya va uno por ese camino y luego el Señor dice, no, vente por este otro rumbo. Y nos va guiando, nos va dirigiendo. Pero el ciego, el que piensa que puede vivir su vida sin pedir dirección a Dios, sin fiarse de Jehová de todo su corazón, va a caer en el hoyo. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En tu propia opinión. ¿Se acuerdan? A mí no me parece. Yo no veo nada de malo en eso. Tu propia opinión. Pero no es la opinión tuya, lo que cuenta es lo que el Señor dice en su palabra. Y cuando tú reconoces al Señor y honras sus mandamientos, lo que está diciendo, te va a ir bien en la vida y va a haber bendición de parte de Dios. En Romanos, el libro de Romanos, Dios nos da una advertencia, Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú no tienes en tu mente a Dios para pedir dirección, para pedir la voluntad de Dios en tu vida, entonces dice, como no apruebas tener en cuenta a Dios, Dios te entrega a una mente reprobada. Se le llama una mente réproba. Para hacer cosas, dice, que no conviene. Y después la persona, sin ningún problema, está viendo videos que no convienen, cosas en internet que no le nutren espiritualmente, yendo a antros, haciendo cuanta cosa en su vida. Y no le da ningún problema, ¿verdad? Porque ya Dios lo entregó a una mente reprobada. Hermanos, la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida por ti y por mí, donde Él derramó su sangre, Él vino y pagó ese precio de nuestra salvación, para que ahí tú encuentres el perdón de tus pecados en primer lugar, y en segundo lugar el punto donde vas a poder tener un contacto con Dios y entonces pedirle dirección en tu vida. Cada persona que nace en este mundo es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios, es criatura de Dios, creado por Dios. Y ya con eso, con ser criatura, creado por Dios, tiene obligaciones para con su creador. Pero como dije antes, la mayoría no lo reconoce y están viviendo su vida como a ellos les parece. Pero cuando te enfrentas a la cruz del Calvario y te hablan de que Jesucristo te ama y murió por ti y desea que tú le recibas en su corazón y que pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, entonces te das cuenta, si haces esa decisión, de que el Señor te dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y pasas de ser una criatura de Dios, creado por Dios, a ser un hijo en adopción, pero un hijo de Dios. Y ahora tienes la naturaleza de Cristo en tu vida y puedes comunicar con Él y hablar con Él y consultarle y Él te va a guiar, porque te compró en la cruz del Calvario por un precio muy alto, que fue la sangre del Señor Jesucristo. Así es que si has recibido a Jesucristo, fuimos comprados, fuiste comprado por precio. La Escritura dice, y esta es la última cita, 1 Corintios 7:23, dice,
por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, y podremos añadir ahí, ni de Satanás. Satanás es el adversario de Dios. Él va detrás de Dios, pero te complace a ti diciéndote, tú toma las decisiones que quieras, mientras no tomes la decisión de pedirle dirección a Dios. Porque Él sabe que cuando tú desobedeces, cuando te apartas del camino de Dios, cuando no quieres recibir a Jesucristo que dio su vida por ti, eso le hiere a Dios. Y eso le satisface a Satanás, porque Él es el adversario de Dios. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres ni de Satanás.